Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de María Carmen Molina, Carmen Albornoz Elo, Maribel Alvear Estrada, Sebastián Hermosilla Garrido, María Escalona, Leonor Mellado, José Mellado, Débora Ibacache, Alejandro Mena. También encomendamos nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Leonidas Pineda Uribe, Hugo Hermosilla Catalán, en el 3er aniversario de su fallecimiento, y las benditas almas del purgatorio. En este domingo, cuarto del tiempo común, la liturgia nos enseña que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Él es la palabra definitiva de Dios. Él es la verdad, y la verdad se impone por sí misma. Saludamos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Cantamos el número 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los seres humanos con afecto sobrenatural. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien, por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en tu boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pueden tomar asiento. Perdón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces lo conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándolo violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron estupefactos, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto?
una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, como bien sabemos, los que participan asiduamente de la Eucaristía Dominical, que las lecturas están elegidas en 3 ciclos, que son las que mandan la lectura sobre todo del Evangelio. Dentro del ciclo A está caracterizado por el Evangelio según San Mateo, el ciclo B, que es el que estamos celebrando ahora, por el de San Marcos, y el ciclo C por San Lucas. Y que a cada evangelio se le acomoda, sobre todo la primera lectura, que generalmente se toma del Antiguo Testamento, un texto que corresponda. Por tanto, lo que más ilumina al evangelio que se proclama es la lectura que se ha tomado del Antiguo Testamento. Y en este domingo se toma ese texto del Deuteronomio en que Moisés habla al pueblo. El Deuteronomio es una serie de discursos que pronunció Moisés al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, porque él no podía entrar. Dios le había dicho que él iba a mirar la tierra desde lejos y entonces iba a morir. Y de hecho Moisés murió antes de entrar en esa tierra prometida por Dios que emana leche y miel, como una tierra de gran abundancia. Entonces en uno de estos discursos les dice: el Señor tu Dios suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Está hablando Moisés. A él escucharán. ¿Y por qué dice Moisés esto? Dice porque eso es lo que ustedes pidieron al Señor en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no volveré a escuchar la voz del Señor mi Dios, y no veré más este gran fuego para no morir. Están refiriéndose a esa experiencia que tuvo el pueblo cuando Dios les entregó las tablas de la ley. Todo el pueblo estaba mirando a la distancia mientras el monte Horeb, que está en la península del Sinaí, pero cuya ubicación precisa no se conoce, pero en ese monte estaba todo humeando, la trompeta sonaba cada vez más fuerte con truenos y relámpagos cuando Dios les dio su ley. Y dice el libro del Éxodo: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de temor se mantenía a distancia. Era lo que se llama una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. Y eso infunde en el ser humano ese sentimiento de que es una criatura ante el Creador. Y entonces el pueblo le dice a Moisés: habla tú con nosotros, no sea que nosotros muramos. Que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. A eso se refiere entonces Moisés cuando les dice estas palabras. Y el Señor me dijo a mí, sigue diciendo Moisés: bien está lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá lo que yo les mande. Entonces el pueblo de Israel vio pasar muchos profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores, Oseas, Amós, etc. Pero en ninguno de ellos descubría ese profeta como Moisés, y seguían esperando que viniera ese profeta prometido. Por eso ustedes recordarán que cuando apareció Juan el Bautista, que estaba como cerca, ¿no es cierto?, porque era el precursor, le vinieron a preguntar: ¿quién eres tú? Nos mandaron a preguntar las autoridades que te preguntáramos: ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? Respondió: no soy. Y justamente Juan el Bautista dice: yo soy el que vengo delante de él. Yo soy la voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Por eso el pueblo estaba esperando una voz a la cual había que escuchar, porque lo que dice Moisés, repite: a ese profeta ustedes escucharán. Ese profeta
que hay que escuchar es Cristo, pero es más que un profeta. Por eso, en 2 episodios del Evangelio, uno ya lo meditamos, que es el bautismo de Jesús. Justamente la voz del cielo reconoce a Jesús más que un profeta, lo reconoce como el Hijo. Tú eres mi Hijo, en quien me complazco. Escúchenlo. Ahí está la voz del Señor. A ese profeta hay que escuchar. Escúchenlo a Él. Y en la transfiguración, con mayor razón. ¿Por qué? Porque en la transfiguración, la voz del cielo, que viene de la nube, que apareció en ese momento, está hablando cuando están presentes Moisés y Elías. Lo normal habría sido que la voz del cielo dijeran, ahí está Moisés, escúchenlo a él, porque él, el profeta que yo tenía que suscitar es como él, y no dice eso. Dice, este es mi hijo, el amado, escúchenlo a él, y ya no a Moisés, sino a ese profeta que es Jesucristo. Y por eso en la lectura de este Evangelio, cuando Jesús empezó a enseñar, piensen ustedes que estamos recién en el primer capítulo de San Marcos, o sea, es el primer episodio público de Jesús. Después de llamar sus primeros 4 apóstoles, entró el sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Primera enseñanza de Jesús. Lo que el Evangelio destaca no es tanto el contenido de esa enseñanza, de hecho no nos dice qué fue lo que enseñó. ¿Y por qué no lo dice? Porque en este momento está preocupado de otra cosa. Está preocupado de demostrar que Jesús es ese que estaba anunciado. Y por eso destaca que los oyentes, lo que les llamaba la atención es el modo de enseñar. Y 2 veces dice el Evangelio que la gente quedaba asombrada porque les hablaba con autoridad. Y además agrega una comparación, y no como sus escribas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los escribas eran unos incapaces, que no sabían? No, los escribas a lo mejor eran muy brillantes, no sabemos, no lo hemos escuchado. No deben haber sido muy, muy brillantes en un pueblo así como Cafarnaúm, pero aunque hubieran sido, Jesús hablaba de otro modo. En 2 ocasiones la gente repite que quedaban estupefactos, pero por su autoridad con la que él hablaba. ¿Y de dónde le viene esa autoridad? Bueno, le viene de quién es él. Jesucristo, cuando leía la Escritura y la exponía, él no era un comentarista de la Escritura o un intérprete, no era un intérprete, él es el autor. El autor es el que sabe qué es lo que quiere decir su obra. Los otros la leen y la interpretan, tratan de interpretar, ¿no es cierto?, la mente del autor, qué quiso decir Shakespeare en esta tragedia que escribió, o qué quiso decir Cervantes en su libro El Quijote de la Mancha, y interpretan. Pero el que sabe es el autor. Por algo lo escribió y por algo usó esta palabra y no esta otra, etc. Y a Jesucristo habla de la Escritura como el autor. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Es la Escritura en su estado más puro. Toda la Escritura está dirigida a Él. Por eso Él puede hablar con una autoridad que nadie tiene. Y eso es lo que a la gente le llamaba la atención. Ahora, esto fue corroborado por ese episodio que ocurrió en esa sinagoga. Hasta ese día, la sinagoga de Cafarnaúm es muy famosa. Cuando uno va allá se visita. Ruinas, por supuesto, de Cafarnaúm no queda nada, solo ruinas. Pero cuando esa sinagoga era muy famosa, y ciertamente todos los sábados se reunía el pueblo a escuchar la palabra de Dios, comentarla, y nunca pasaba nada. Pero en ese momento ocurrió algo insólito. Un hombre se pone a gritar. Imagínense ustedes, toda la gente, un desaforado. Eso es cuando uno ve que entra alguien en la iglesia gritando, queda extrañado. Pero aquí el espectáculo era infinitamente mayor, porque el hombre gritaba porque estaba poseído por un espíritu. ¿Y cómo lo califica el Evangelio? Un espíritu inmundo. ¿Y por qué lo llama así? ¿Qué tiene que ver la limpieza con esto? Tiene que ver porque en el Antiguo Testamento lo inmundo es lo que no puede acercarse a Dios.
mientras no se purifique. Por eso en el templo y en todos lugares había tinajas de agua para que la gente se purificara, pero si había incurrido en una impureza mayor, tenía que ofrecer un sacrificio o hacer otros ritos para purificarse, porque en ese estado no se puede entrar en contacto con Dios. No puede participar en el culto alguien que está en estado de impureza. Ese es el concepto de impureza. No tiene que ver con el sexto mandamiento, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el contacto con Dios. Este espíritu era contrario a Dios, por eso se llama inmundo. Cuando reporta este mismo episodio en el lugar paralelo, el evangelista San Lucas dice que estaba poseído por un demonio. Y justo eso es lo que nosotros llamamos el demonio, el espíritu opuesto a Dios. No puede ese espíritu estar en contacto con Dios. Y por eso ese hombre que hasta ahí no se notaba, cuando entró en contacto con Jesucristo, el espíritu inmundo no soportó y se puso a gritar. Y eso es lo que ocurrió en esa sinagoga. Lo importante es qué es lo que gritaba ese espíritu. Ese espíritu empieza a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Jesús era de Nazaret y estábamos hablando en Cafarnaúm, pero Jesús empezó su ministerio en Cafarnaúm. ¿Qué tenemos nosotros contigo? Esta es una expresión hebrea que tengo yo contigo, que quiere decir no tengo nada que ver contigo. Y en efecto, nada que ver Satanás con Jesucristo. Son radicalmente opuestos. Es la inmundicia misma, Satanás. Y por eso tiene razón. No tienes nada que ver conmigo. Y eso demuestra que Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es tal que el demonio y el espíritu inmundo no tienen nada que ver con él. Eso significa que él es Dios. Y la segunda pregunta: ¿has venido a destruirnos? La respuesta queda expresada en lo que sigue. Y Jesús le dice: cállate y sal de él. O sea, un comando total. Y dando un grito fuerte salió de ese hombre que estaba poseído por este espíritu. De manera que Jesús demuestra que sí, he venido a destruirlos. A eso he venido. Por eso este episodio podría parecer extraño a nosotros, está en el comienzo del Evangelio, porque es un episodio programático. Demuestra a qué vino Jesús. Vino a liberarnos del poder de Satanás, del poder del pecado. Esa es su misión. Para eso vino al mundo. Y eso queda desde el primer momento expresado en este Evangelio. Él es el que cumple, por eso se pone al principio, la primera promesa que hizo Dios después del pecado original. Cuando le dice a la serpiente, Satanás, que había introducido en el mundo el pecado, engañando a Eva y haciendo caer a Adán. Y con el pecado había introducido la muerte. Dios no quería la muerte del ser humano. Se introdujo por el pecado y por instigación de Satanás. Y a él le dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta, la descendencia, te pisoteará la cabeza, le dice a la serpiente. Y el mundo está esperando eso. ¿Quién es el que va a pisar la cabeza de la serpiente y va a liberar al mundo del pecado y de la muerte? Y no venía nadie hasta que llegó Jesús. Él es. Por eso sí, he venido a destruirte, a eso he venido. Yo soy el que te piso la cabeza, a Satanás, y libero al mundo de tu poder. Por eso que es tan importante, y esto es lo que ha entendido la Iglesia a lo largo de todos los siglos, el anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesucristo, porque es el anuncio de la salvación del ser humano. Si nosotros nos quedamos así tranquilos diciendo, bueno, yo conozco a Jesucristo y me basta. No, eso sería falta de caridad, falta de interés por los demás y falta de conocer a Jesucristo, porque su afán, lo que él quería, era salvar a todo el mundo, que todo el mundo se hiciera un solo rebaño y que lo tuviera él como el pastor. Y por tanto no podemos estar tranquilos diciendo, yo ya conozco a Jesucristo y bueno, ¿qué más? Pues ya estoy bien. Error. Mientras haya un hombre o mujer que no lo conozca, tenemos que estar inquietos, preocupados, porque Jesús dijo que él había venido a salvar a todo el mundo. Recuerden ustedes en el episodio de la mujer samaritana,
cuando le dicen nosotros creemos que Él es el Salvador del mundo. Y al mundo le falta mucho todavía para conocer a Jesucristo y vivir según su enseñanza. Por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos esta enseñanza de Jesucristo y que tengamos más espíritu así llamado apostólico, de involucrar a otros, anunciar a Jesucristo, darlo a conocer y también escuchar su palabra. Por eso es que es tan importante la lectura del Evangelio, porque en el Evangelio es donde Jesús nos habla. Hay que leerlo, sí, con una condición. Hay que leerlo dentro de la fe de la Iglesia. Por eso el escenario ideal para el Evangelio es la celebración que estamos transcurriendo, la celebración litúrgica. Y es allí donde el Señor nos habla. Y ahí donde nosotros lo tenemos que decir: he aquí el esclavo o la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es el ideal cristiano y a eso tenemos que tender nosotros cada vez más. Y cuando eso ocurre, uno piensa, bueno, voy a tener que estar sometido a la palabra de Dios. Ese es el máximo gozo. Lo dijo Jesús: les he dicho estas palabras para que en mi gozo estén ustedes y el gozo de ustedes sea colmado. Ustedes tienen que tener fe de que en eso consiste la alegría plena y todo lo demás aparece como tenebroso en comparación con Jesucristo. Por eso cuando Jesús llegó a esta región de Galilea, dice: el pueblo que estaba en sombra de muerte vio una gran luz ha amanecido sobre ellos. Esa es la luz que tenemos que anunciar al mundo, porque es la luz que salva al mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos nuestro corazón a Dios nuestro Padre y presentémosle nuestras súplicas. Pidamos por toda la Iglesia para que obedezca siempre más al mandato del Señor de hacer discípulos de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Hoy día se habría celebrado la fiesta de San Juan Bosco, que fue el fundador de los salesianos y de las religiosas de María Auxiliadora. Pidamos por todos los miembros de esa congregación, que tanto bien han hecho en el mundo y también en nuestra iglesia, en Chile. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos para que el Señor libre al mundo de la pandemia que la azota. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, ya que estamos pidiendo por esta intención, pidamos por el Padre Alfonso Plaza, que hoy día está de aniversario de ordenación sacerdotal y cumple 45 años de sacerdocio. Por él y por su ministerio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las intenciones que se han indicado al comienzo de esta Eucaristía, los difuntos, por los enfermos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pidamos por nuestra patria, para que la palabra de Dios la oriente y nunca se lleguen a aprobar leyes de muerte que son contrarias a la ley de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos, que las presentamos por manos de la Virgen María, y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 88. Este pan y vino, Señor, se transformarán
caricias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Número 122. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Tú que hartaste a tu pueblo en el desierto, danos pan y esperanza en el camino. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Tú, Señor, que los panes multiplicas, toma en tus manos nuestras ansias e ilusiones. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. En el largo recorrer de nuestra ruta, solo tú podrás calmar la sed del cielo. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese ya recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. El Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Antes de despedir la asamblea, vamos a hacer la oración a San José en este año dedicado a él. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Número 199. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros.